Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y los invito por favor a tomar asiento para iniciar este almuerzo de la entrega del Gran Premio Chapultepec al expresidente de Brasil, doctor Fernando Henrique Cardoso. Para hacer la presentación, llamo a este podio al presidente de la CIP, don Jaime Mantilla. Así está mejor, ¿no? Señor presidente Cardoso, uno de los grandes defensores de las libertades en América, que nos ha explicado el valor de las mismas. Señor Armando Prida, presidente del comité organizador. Jorge Canaguati, presidente de la Comisión de Chapultepec. Queridos colegas y amigos, para mí es un verdadero orgullo poder dirigirles muy cortas palabras para presentar a quien todos ustedes conocen, el presidente Cardoso. Tuve el inmenso placer de conocerle hace algunos años cuando fue al Ecuador a enseñarnos lo que el valor de las libertades y el valor de hacer gobiernos equilibrados, respetando a la prensa. Jorge les podrá conversar a ustedes las razones por las que se decidió entregarle este premio. El presidente Cardoso nos va a hablar después y quiero simplemente darle la bienvenida a nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor presidente, doctor Fernando Henrique Cardoso, autoridades de la CIP, señoras y señores, tenemos hoy una tarea muy fácil y un privilegio al entregar este premio de Chapultepec. Fácil porque el jurado y la organización no tuvieron ninguna duda en considerar que la obra intelectual, política y sociológica del presidente Fernando Henrique Cardoso es tan natural a la libertad de expresión y de prensa como las elecciones a la democracia. Privilegio, porque en momentos en que en las Américas observamos como muchos presidentes y sistemas políticos recortan los derechos individuales, el presidente Cardoso siempre dio muestras que respetando y respaldando la libertad de expresión y políticas de inclusión, tal como la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, el combate contra la pobreza y la lucha a favor de las reservas indígenas, el futuro del hombre siempre podría ser bueno y promisorio. Gracias a su legado como senador, como ministro de Economía y de Relaciones Exteriores, y a sus 2 periodos presidenciales, Brasil pudo sacudirse el yugo de la dictadura y utilizar esas libertades políticas y económicas para que hoy su democracia y liderazgo sean potencia y reconocidos en el mundo entero. Con su carisma y sensibilidad social, el doctor Cardoso no solo sigue publicando libros y en periódicos, o dando cátedras en universidades alrededor del mundo sobre la tecnocracia o la teoría de la dependencia, sino también continúa desafiando a la opinión pública internacional a discutir temas polémicos y relevantes como la despenalización de la droga y la deforestación y la libertad de expresión.
No hay duda que el doctor Cardoso es un merecido depositario de este premio, pero más aún que será un excelente embajador de la doctrina inherente de la Declaración de Chapultepec, la defensa y promoción de la libertad de prensa como factor esencial para alcanzar una democracia más perfecta. Señor presidente, nos sentimos honrados y orgullosos de que usted acepte este premio. Felicitaciones, señor. La placa que entrega la Sociedad Interamericana de Prensa al presidente Cardoso dice lo siguiente: a Sociedade Interamericana de Imprensa concede o Grande Prêmio de Chapultepec a Fernando Henrique Cardoso em reconhecimento pela sua defesa e promoção dos princípios de liberdade de imprensa ou de expressão e da Declaração de Chapultepec. Espero que haya podido hablar bien el portugués. Felicito. Buenas tardes a todos, amigas, amigos aqui presentes, muito especialmente a quienes me saludaron, recién me saludaron acá, don Jaime Mantilla, así como Jorge Canahuati, y mis primeras palabras tienen que ser de un profundo agradecimiento por este premio que recibo ahora, y más que a mí seguramente el premio se ha dado a todos los que estamos empeñados en la lucha por la preservación de la libertad, por el bienestar de los pueblos y, en suma, por la democracia. Ustedes saben que no es fácil a los países ibéricos, mayormente a los que estamos acá en América Latina, la idea de que la expresión debe de ser libre. En mi propio país, el Brasil, durante la colonización portuguesa, estaba prohibida no la libertad de prensa, sino que la prensa misma. No era posible tener equipos que produjeran ideas. No se discutía la libertad de prensa, sino que la publicación de cualquier cosa que fueran folletos, libros, estaba todo prohibido. Y por curiosidad, las primeras manifestaciones de prensa brasileña se dieron en Inglaterra. Ahí se creó en el año 1808 un diario que se llamaba Correio Brasiliense, publicado por brasileños que estaban ahí y que habían estudiado en Europa, principalmente en Coimbra, y aún pese que Portugal no fuera el centro del iluminismo, sin embargo las ideas del siglo XVIII en favor de la libertad, de la igualdad y todo lo que sabemos, han alcanzado a las universidades portuguesas y de ahí generaron ideas, y muchos de los líderes que más tarde vinieron a Brasil y que fueron los padres de nuestra independencia, se han creado en la cuña de Europa, en Portugal, siendo que el más destacado de los líderes brasileños, que entonces se consideraba casi portugués, se llama José Bonifácio de Andrade Silva, fue un hombre muy ilustre y que aprendió esas ideas de libertad cuando estaba como profesor en Suecia de mineralogía y después fue asociado en París a los grupos más informados de París, volvió a Portugal, se ha vuelto secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de Portugal y cuando llegó a Brasil, pues vino con todas esas ideas y fue de los primeros a defender la idea de la libertad de todos tipos, incluso de prensa. Total, con las luchas iniciales después de la independencia, el primer emperador de Brasil, que era el hijo del rey de Portugal, don Pedro I, lo expulsó y tuvo que volver ese señor, que fue el padre de nuestra independencia, a Portugal. Sin embargo, ustedes conocen el espíritu brasileño-portugués, cuando el emperador tuvo que volver a su país para pelear, ahí sí, en contra del absolutismo en Portugal, y dejó su hijo como su heredero y que gobernó Brasil por 50 años,
pues el emperador no tuvo otra idea sino de llamar para ser el preceptor de sus hijos a ese mismo señor que él había exiliado en Portugal. Así que la idea de la independencia es llena de contradicciones, de luchas, y la verdad es que es necesario siempre luchar para garantizar el derecho a la libre expresión. No me cabe aquí en este momento, ustedes ya dedicaron mucha atención a la cuestión de nuestro continente, hacer la historia que ustedes conocen de cómo fue difícil, cómo es difícil la lucha por esa libertad aún ahora en nuestro continente. Y yo creo también que tampoco vale recalcar que no solo en los países nuestros donde las dictaduras han sido abiertas, pero en países donde la dictadura no siempre se manifestó de forma tan clara, la resistencia a la libertad de prensa y de opinión ha sido siempre muy fuerte. Nosotros venimos de una tradición en la cual el patrimonialismo, la confusión entre el público y el privado suele ser la razón de la existencia del día a día, y donde los poderosos piensan que pueden hacer lo que les dé la gana sin que haya reacción, sino de aceptación. Yo mismo me acuerdo muy bien en los tiempos del régimen militar en Brasil, cuando yo, también estuve en exilio en Chile, en Francia, volví a Brasil y intentando pelear por la democracia, escribíamos en los diarios. En aquel entonces había lo que se llamaban los diarios enanos, que eran pequeños diarios de oposición, y que no eran siquiera diarios, aparecían de vez en raro. Y yo me acuerdo la lucha que teníamos con la censura, y me doy cuenta del tremendo problema moral que es el de saber hasta qué punto uno escribe, sigue luchando o se va, porque a cada rato la censura prohibía tal palabra, cual palabra, no sé cuánto, a un punto tal que un conocido periódico de Brasil, cuyos representantes están aquí presentes, creyó que era mejor publicar sonetos de Camões que hacer crítica política, y era el modo de manifestar que no estaba con su voz libre, sino que su voz estaba callada por la censura. Y yo mismo, cuántas veces tuve que cambiar una palabra u otra de mis artículos para que la censura no dijera que no sería posible de publicarlos. O sea, esa lucha es una lucha que es permanente, y aquí ustedes son representantes, tienen como propósito mantener viva esta impresión de que tenemos que seguir luchando. Bueno, pese a que en la mayoría de los países nuestros tenemos un régimen democrático y constituciones, hay muchos bolsones que son de resistencia. Hay unos que son conocidos, y yo los nombro, pero ustedes los conocen mejor que yo, como misma Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, quizás Argentina, pero aun cuando no sean esos países donde más dura, la lucha es más abierta y más dura, sin embargo, siempre hay aquí y allí algún bolsón de resistencia. Y yo creo que le cabe a la CIP, precisamente, demostrar, criticar y pelear, aun cuando formalmente los países sean democráticos, de ver que la democracia es un valor que se vive en lo cotidiano y no solamente en lo que está inscrito en las leyes o en la Constitución. Y peor, en el caso de nuestros países, no se trata solamente de resistir a la presión que viene del Estado, de los gobiernos, sino que a veces de grupos que existen en la sociedad. Todos nosotros somos testigos de los males proporcionados por el terrorismo, el miedo que esto produce y cuántas víctimas. En mismo Brasil, donde aparentemente no hay tanto, hay periodistas que han sido asesinados por grupos vinculados al narco, y aquí en México, ¿qué hablar? Todavía, al recién llegar hace 2 o 3 días a Ciudad de México, leyendo la prensa, me doy cuenta de que alguien en una ciudad de México, pequeña Ciudad de México, fue fusilado por los narcos. O sea, hay también resistencia a la libertad, no solo enclausulada en el poder del Estado, sino que por todas partes, en la misma sociedad, y los que resisten a eso son héroes. Aprovecho por consecuencia la oportunidad para rendir mi homenaje a los muchos que han peleado siempre por la libertad, incluso y más recientemente en países como México, como Colombia, como Brasil, como Perú, como Ecuador, en todas partes, y que están luchando también en contra de esos focos de autoritarismo que
que brotan, que germinan en núcleos políticos que todavía no ganaron el poder. Cuando ganan, por Dios, peor todavía, porque ahí entonces van a seguramente producir una situación más inaceptable todavía. Y quiero llamar la atención para un punto más. No les quiero sacar el provecho de la convivencia, de la compañía y de comer en conjunto, que es algo muy grato en la vida, pero una sola reflexión. Recientemente en las sociedades modernas, sociedades de masas, hay dos puntos que yo quisiera señalar. Uno es que hay una creciente vinculación entre grandes grupos de poder, partidos que se adueñan del Estado, del gobierno primero, luego ocupan el Estado y luego tienen tal poder que llegan a imantar por su poder las fuerzas económicas poderosas. Y entonces sí hay una barrera total, porque se adueñan de todos los mecanismos de prensa. Aun cuando existe libertad, la presión económica es de tal forma, tal monta, que los medios no tienen alternativas sino de más o menos seguir la palabra dominante. Y todavía esto en aras a la existencia de la libertad. La democracia sigue, pero los poderes fácticos, unidos a los poderes políticos, terminan por imponer una barrera que no es la verdadera libertad. Hay que estar siempre atento a este fenómeno y ver de cerca que la libertad necesita pluralidad. Es necesario que exista más que una opinión, y no una opinión dominante, sea de un grupo que llegó al poder, sea de un grupo que está fuera del poder porque se impone junto al poder. La libertad es hermana de la diversificación de opiniones. De ahí tanto el empeño que tenemos nosotros todos en defender las garantías individuales, que forman parte de este mismo proceso de garantía de la libertad de expresión. Pero el otro punto que yo quería señalar, que seguramente usted lo conoce y mejor que yo, es que en las sociedades contemporáneas, crecientemente, las formas de comunicación se multiplican y no solo la prensa escrita, la prensa televisiva, sino que los medios llamados social media, los medios sociales, o sea, la internet, las nuevas formas de conexión, como se dice, permiten la expresión individual. Eso, por una parte, va a garantizar más independencia de cada quien. Y cada persona tendrá más acceso, posibilidad de manifestar su opinión, de conectarse con otros grupos de opinión. Sin embargo, todo eso va siempre a depender de que existan algunos órganos que den el valor moral a lo que se habla. No creo yo que la difusión de los medios de comunicación social de tipo moderno, por intermedio de los blogs y de todo eso, sea al invés de la prensa. No, es junto con, puesto que la prensa escrita y la televisión de alguna manera aseguran a la información, porque dan el nombre de quien es responsable, aseguran la información un foro de veracidad más fuerte que de la intercomunicación. Pero no podemos, por otra parte, poner de lado la importancia de la Internet, la importancia de los nuevos medios de comunicación en la formación de la opinión. Y estamos asistiendo en las sociedades contemporáneas formas nuevas de manifestación. En España existe el movimiento que se llama el M15. En Italia recién se vio una explosión. Y la gran incógnita para el futuro es saber cómo compatibilizar eso que es una expresión de libertad individual y de interconexión que supera las barreras de gobierno y barreras institucionales, cómo la fuerza generada por esos medios podrá canalizarse, sí o no, para la preservación de la libertad y para la construcción de una nueva institucionalidad que sea respetadora de lo que son las cuestiones fundamentales que desde la Revolución Francesa y que son los marcos de la democracia. O sea, la garantía a la ley, respeto a instituciones, garantía que la mayoría toma la decisión, sin embargo que las minorías son respetadas en su opinión, de que hay posibilidad de alguna vez la minoría volver a ser mayoría, a alternancia posible, o sea, que esos movimientos que irrumpen con mucha fuerza, pues que se pueda llevar a una construcción institucional y democrática. Todavía está por verse cómo se va a desarrollar ese proceso todo. Lo que sí no está por verse, porque ya sabemos de experiencia propia, ya lo vivimos tantas veces, es de que, en verdad, somos absolutamente creyentes en que
la verdad en que si no seguimos adelante con la bandera de la libertad, no hay modo de alumbrar un camino que lleve a mayor igualdad. Y la verdad es que los días de hoy, la prensa libre, los medios de información libres, hacen más el interés del pueblo que el interés de los poderosos, cualquiera sean ellos. Hacen mejor para que la situación pueda avanzar socialmente y que la gente tenga más voz, más derechos y mejore su posición en la sociedad, que sea más igualitaria en la sociedad do que propiamente a aquellos que disponen ya de algún poder. Así que la preservación de la libertad no es una preservación en aras a los que son poderosos, que sean económicamente o que sean políticamente. Es en aras a aquellos que realmente cuentan, a la mayoría de nuestros pueblos. Y ustedes, señores, son el farol que alumbra este camino para que la libertad pueda asegurar crecientemente más igualdad. Es con ese propósito que recibo ese homenaje de ustedes, no a mí como ya dije, pero como a alguien que es, entre muchos, incluso ustedes, un luchador por esa garantía de libertad. Muchísimas gracias. El presidente ha aceptado y tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas, así que quedan libres. Si no hay preguntas, mejor. Sí, sí hay. Señor presidente, muchas gracias por sus palabras. Quisiera preguntarle, usted debe estar al tanto de lo que está ocurriendo a nivel de la OEA, con ese movimiento impulsado por los países del ALBA y apoyado por algunos socios, sobre todo en el Caribe, que trata de modificar la comisión, los reglamentos y la comisión el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Eso supondría un ahogo financiero, una intervención de los Estados en la independencia y el funcionamiento de ambas instituciones, lo cual sería un retroceso, a mi juicio, de décadas en cuanto al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Quisiera conocer su opinión sobre este movimiento que el 22 de marzo se va a saber cómo termina porque va a haber una votación en la Asamblea General de la OEA al respecto. Muchas gracias. Bueno, usted ya contestó por mí. Usted dijo que sería un retraso, realmente. Es un paso atrás enorme. Lo cual no significa que no pueda ocurrir. Depende siempre de la lucha. Hay que criticar, hay que pelear en contra de todo eso. A los gobiernos normalmente no les gusta mucho la idea de que una organización que no sea el Estado mismo, pues juzgue lo que está pasando en el país. Pero el principio de la transparencia es fundamental. Yo me acuerdo que cuando llegué a la presidencia de Brasil, una de las primeras cuestiones que tuvo que haberme fue la cuestión de que había unos delegados especiales de Naciones Unidas que iban a informarse sobre la situación de los derechos humanos. Y hasta entonces había mucha resistencia de Cancillería por la cuestión de soberanía nacional. Yo les dije, mira, en un mundo moderno la soberanía nacional no quiere decir que el Estado tenga el derecho de interrumpir la información. Y que si por casualidad viene alguien de Naciones Unidas, credenciado por Naciones Unidas, para hacer una investigación, pues hay que abrirse las puertas. Yo me acuerdo muy bien que era una señora que hoy día es compañera mía en un grupo que Mandela creyó llamado The Elders, los viejos, ¿no? Ella no es vieja, pero fue presidente de Irlanda, Mary Robinson, y que al final llegó como delegada de Naciones Unidas y al final de su tarea me fue a ver y me dijo, mira, presidente, aquí yo estoy encantada, se abrieron todas las puertas. Y bueno, tal sería que no se le hubiese abierto las puertas para usted, porque es del interés del pueblo brasileño saber si hay o no libertad de derechos humanos en el país. Así que todos esos movimientos son, en una sola palabra, son autoritarios, son fascistas, son un paso atrás
pueden hablar en nombre de no sé cuánto, pero en verdad no lo son. Y hay que hacer todo para que la OEA no acepte ese tipo de intervención. Esa es mi opinión. Jesús Armando Liogon, director jurídico de la AME. Señor presidente, en primer lugar, le felicito por su brillante reflexión, sobre todo su experiencia como estadista y en el concepto de la libertad de expresión como un concepto universal, y que en el seno de esta reunión internacional de la CID quisiera saber, de favor, que por su experiencia nos explique qué efectos puede tener para la soberanía de un Estado como México u otros como Venezuela o Colombia o Brasil, que la Carta Magna en México tiene una reforma en junio pasado a propósito de los derechos humanos, y cualquier resolución de nuestro máximo tribunal es recurrible ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indiscutiblemente que es en inspiración del derecho natural de la libertad de expresión como un legítimo derecho de toda persona. ¿Cuál es el efecto entonces? Que se vaya más allá de la autonomía de un Estado la impartición de justicia en materia de libertad de expresión. ¿Cómo no? Mire usted, esto fue una larga construcción histórica, el llegar a aceptar la idea de la libertad como un valor y de los derechos humanos como valor. Quizás ahora, en este siglo que estamos empezando, siglo XXI, sea posible que se concretice un antiguo sueño. Sueño, por ejemplo, de Kant, desde el siglo XVIII, de la libertad asegurada por leyes que fueran universales. Para él, el fin de la guerra dependría de haber un sistema jurídico universal. Bueno, pero no fue el único. Hay personas que tienen un pensamiento muy distinto de ese, como Marx. Hablaba de la humanidad, Marx creía que la humanidad era un concepto engañoso, porque era la manera de evitar que se hablara de clases. Pero después de Gorbachev, quien en aras a defender, preservar la vida humana por la cuestión de la bomba atómica, se dio cuenta de que la verdad no es la clase, no es el Estado, no es el partido, quien tiene que ver con la preservación de la humanidad, porque la guerra con la bomba atómica destruye la humanidad, no hace daño al enemigo, a un enemigo específico, sino a todos nosotros, incluso a los que lanzan la bomba. Bueno, la idea de humanidad volvió a ser algo muy concreto en el mundo actual. Así, si es así, todas esas tendencias de rechazar la existencia de un juicio que es supranacional son regresivas. Estamos en un momento en que, por cierto, el Estado Nacional va a coexistir con organismos multinacionales. No cabe duda, por lo menos durante ese siglo. Pero ya no son más la última palabra. En ciertas materias, yo creo que hay valores, principios, leyes que son universales. No es en todo. No se puede definir universalmente el régimen, el tipo de gobierno político. No, eso es una cosa, depende de la cultura, depende de cada país. No se puede definir el idioma, no se puede definir la religión. Pero ciertos valores han sido construidos por la historia, no que sean nacidos con el hombre, pero fue una lucha enorme de la historia para que pudiéramos llegar a entender que hay ciertos valores que tenemos la obligación de pelear por ellos, independientemente de las restricciones nacionales. Yo soy muy respetuoso de la diversidad de religiones. Así, por ejemplo, no voy a discutir el islamismo como religión. Pero no puedo aceptar que en algunos de esos países se echen piedras a las mujeres, porque son, qué sé yo, consideradas como desrespetuosas del marido, lo que sea. Y no solo los musulmanes, en muchas otras partes también es así. O sea, respetemos la religión, pero no aceptemos que transgrida un mínimo, un core,
algo fundamental, básico, que es inherente a la civilización contemporánea. Así es la libertad de prensa, es inherente a la civilización contemporánea. No podemos aceptar que por cualquier motivo se diga, no, eso no vale, no acepto que los derechos humanos sean juzgados por una corte que sea superior a la mía. Yo creo que hay que entender eso. Claro que hay que mantener el principio de soberanía en muchas otras cuestiones. Hay varias cuestiones que realmente el Estado es soberano y que no puede aceptar injerencia. Pero en lo que hace esas cuestiones mínimas fundamentales, yo creo que es un problema civilizatorio y ojalá sea posible, como empecé mencionando, que en el siglo XXI pues logremos una civilización que sea respetuosa, que sea humanística, en el sentido más puro, que sea respetadora de los derechos humanos. Eso es lo que pienso. Una última pregunta. Raúl Kreiselburg, de Argentina. ¿Cómo cree, hablando de soberanía, cómo cree que evolucionará institucionalmente, políticamente y económicamente el Mercosur? ¿Quién? El Mercosur. Ah, sí. Bueno, yo fui uno de los peleadores por el Mercosur en mi país. ¿Y por qué? Porque yo soy favorable que los países se asocien cuanto más mejor y que los mercados puedan ampliarse y que haya derechos comunes que puedan ser pactuados favorablemente. Desgraciadamente, el Mercosur empezó con una ambición muy elevada, integración de los mercados basados en una aduana común, ¿cómo se llama eso? Un arancel externo común, lo cual implica un grado de avance muy fuerte. Hicimos algo, pero después pasamos a convivir con la idea de excepciones. Cada reunión de ministros de Mercosur no es para ampliar el mercado común, sino que para restringirlo, para que tal mercancía no entre en el mercado común, la otra tampoco, y no sé cuánto. Y además no hemos progresado en la otra dirección, que no hemos logrado realmente lo que era el ideal, o sea, que el proceso productivo de los países nuestros se desarrollara geográficamente como un todo ahí. No, hubo concentración. En el caso, mi país fue el que más concentró riqueza en el Mercosur. No fue el único, pero el que más concentró riqueza. Eso no importa, desde que el proceso pudiera ser más abrangente, una parte del proceso productivo en un país, otra en otro, como se hizo en Europa. Y fusiones de capitales. Hubo muy pocas fusiones de capitales. Hubo sí compra de compañías de un país por el otro, pero no fusiones de asociación en términos de fusiones de capital y más libertad de mano de obra. Y eso lo cual requeriría, imagínese usted, una caja de previsión social común, porque si uno trabaja 5 años en Argentina, 4 en Brasil, 3 en Uruguay, 5 en Paraguay, ¿cómo se hace? Entonces, eso requiere institucionalidad. Estamos viendo recién lo que pasa en Europa, las dificultades de Europa, porque no fueron tan lejos como era necesario en la institucionalidad. Hicieron una moneda común, un banco central común, pero no políticas fiscales comunes. Entonces la situación explotó mal, se desarrolló mal. O sea, en Mercosur habría que o profundizarlo o entonces no funciona. Y profundizarlo y ampliarlo. Yo no sé, porque es difícil prever lo que va a pasar en la historia por las nuevas tecnologías, por las imposiciones de lo que está ocurriendo, pero probablemente va a ser necesario una asociación más amplia que Mercosur, ¿no? Y los países del Mercosur en este momento están dudando sobre a quién asociarse. Y si uno mira con cuidado lo que está pasando en el mundo, probablemente se va a ver que la crisis actual, que fue enorme, la crisis financiera me refiero, y que sigue golpeando tan duro Europa, pues empieza a disminuir en Estados Unidos. ¿Y cómo va a salir, cómo saldremos de esa crisis? Una crisis de esa proporción, yo creo que no se sale solamente con las restricciones fiscales y con los ajustes fiscales, sino que se sale simultáneamente con la apertura de nuevas áreas de inversión. Solo el crecimiento económico da optimismo, esperanza, que permite a los gobiernos pues encauzar la cuestión fiscal de una manera más aceptable. Y en Estados Unidos, sin que nadie se dé cuenta, están produciendo una revolución tecnológica en la energía, con el shale gas. Y entonces yo creo que probablemente en años más, otra vez el empuje de este continente va a ser fuerte. Y ahí vamos a ver qué posición va a tomar el Mercosur. ¿Va a estar al margen
o va a buscar alguna forma de complementariedad con lo que va a pasar en el norte. Y además, como el norte, si me refiero a Estados Unidos, va a reaccionar políticamente frente al nuevo desarrollo que de ahí vendrá. Ya han propuesto a Europa un pacto recién con Atlántico, después de hacer un pacto con el Pacífico. Y América del Sur quedó al margen. México, por suerte, está en el norte, pero América del Sur quedó al margen de cualquier cogitación de los líderes americanos que ya están vislumbrando un futuro distinto do que foi su pasado. Además, tiene mucha posibilidad de, bueno, pues con China, de ver de un modus vivendi aceptable. China no tiene, que yo sepa, que yo sienta, en un ímpetu de hegemonía global. No se está preparando para eso, no tiene fuerza armada para eso, lo cual permite algún acomodo con la nueva fuerza que vendrá de Estados Unidos. Y China tendrá que verse con Japón, con India, qué sé yo. En fin, el mundo que se está formando con la crisis es un nuevo mundo, no nos engañemos. Y la crisis no será permanente. Y yo creo que Mercosur creo que está todavía un poquito con los ojos hacia atrás, sin mirar el futuro. Y quien no mira el futuro no camina. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Cardoso. Muchas gracias a todos. Buen provecho.